con la conferencia del día de hoy. Es la penúltima, la próxima, ustedes lo saben, es la próxima semana. Tenemos el placer de contar ahora con la presencia de la bióloga Evelyn Eyron, que va a hablar del Ártico en Morelos, acción para enfrentar la emergencia planetaria. Debo decirles que fue precisamente en colaboración con Evelyn que organizamos este evento. Y obviamente entonces le agradezco profundamente todo el apoyo y la iniciativa y que estuvimos buscando auditorios hasta que encontramos este espacio que nos hicieron el favor de permitirnos el acceso. Entonces los dejo con la bióloga Evelyn Eyron. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto verlos aquí, gracias por venir. El tema de hoy, el Ártico en Morelos. Este título se refiere a que lo que pasa en el Ártico no solo afecta al Ártico, como digo en la siguiente diapositiva, no solo afecta a los osos, porque este tema resultó porque le dije a una persona que conozco que estaba muy mal la situación en el Ártico y me dice, ¡ay, pobres osos! Y entonces me di cuenta de que la gente relaciona al Ártico con los osos, pero en verdad no solo afecta a los osos, sino que afecta a todo el planeta. Y lo que hacemos aquí afecta al Ártico. Así es este mundo en el que vivimos. Todo está interconectado y todo afecta a todo. Entonces voy a tratar de explicar lo que está pasando y solo quiero aclarar que los hechos son los hechos, hay cosas innegables. Les voy a presentar gráficas, datos, para que vean lo que está sucediendo. En donde hay variación es en los pronósticos del futuro, porque todavía los humanos no aprendemos a adivinar el futuro, aunque tenemos oráculos y adivinos, pero toda la cuestión de saber, como que le hemos atinado a qué va a pasar, pero no le hemos atinado a cuándo va a pasar. Y todo lo que está pasando mucho más rápido de lo esperado. Y en lo otro, en lo que hay divergencias en la forma en la que vamos a enfrentarnos a esto. Hay mucha divergencia en las actitudes, desde lo más alarmista hasta lo más negador, pasando por todos los grados diferentes de, ya sea negar o alarmarse o no querer saber nada de lo que está pasando. Para explicar lo que está pasando en el Ártico tengo que explicar brevemente, por si aquí hay alguien que no sepa lo que es el efecto invernadero y el calentamiento global, lo explicaré muy brevemente porque hay otros que sí, ya se lo saben muy bien. El efecto invernadero es un fenómeno natural por medio del cual el calor que viene del sol se queda atrapado en la atmósfera. Entra, rebota contra la tierra, una parte es absorbida, otra parte se regresa y una parte se queda atrapada. Esa parte que se queda atrapada es muy importante porque gracias a eso puede haber vida en la tierra. Si no fuera por el efecto invernadero, la tierra sería congelada. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el vapor de agua y gracias a eso tenemos algo así que se parece a los invernaderos donde cultivamos plantas. Sin embargo, hay un nuevo efecto que estamos produciendo los humanos, que es que estamos quemando combustibles fósiles. ¿Así? Perdón. Estamos quemando combustibles fósiles y entonces con esto estamos generando más gases que hacen efecto invernadero y entonces esto está haciendo que se atrape más calor y que suba la temperatura del planeta. El principal gas los combustibles fósiles que quemamos son carbón, gas y gasolina, y el principal gas que se produce al quemar estos fósiles es el dióxido de carbono o CO2.
Los combustibles fósiles los quemamos en los coches, las fábricas, todas las máquinas que usan combustible. Este es el ciclo del CO2, por donde pueden ver que el CO2 se produce de manera natural. Nosotros cuando exhalamos producimos CO2. Todos los animales que respiran también exhalan CO2. Y las plantas, tanto las plantas terrestres como el fitoplancton, que ahorita les voy a explicar lo que es en el mar, absorben CO2. También cuando el material orgánico se descompone, produce CO2, y el nuevo elemento que entró desde que empezamos a tener industria fue lo que se ve aquí a la izquierda, la fábrica quemando combustibles. Antes de eso, el CO2 estaba en un equilibrio en este ciclo. Una parte se absorbía, otra parte se liberaba. Pero cuando empezó la industria, entonces empezó a generarse una cantidad exagerada y se empezó a acumular. ¿Qué pasa cuando se acumula el CO2? Se va calentando la tierra y esto afecta al clima. Y como hemos visto, se ha estado desordenando el clima y todas las manifestaciones climáticas son cada vez más extremosas, desde sequías, incendios, huracanes, nevadas tremendas, lluvias fuertísimas. Todos los climas están muy extremosos y esto cada vez se vuelve más fuerte, más intenso, más rápido, estos cambios, y más desordenados. Ahora, para los que dicen que esto es puro cuento, porque todavía hay gente que dice que esto es puro cuento, que no es verdad, estas tres gráficas son muy elocuentes. La gráfica de arriba a la izquierda es la gráfica de cómo ha ido creciendo la población humana. Como ustedes ven, desde hace 500,000 años fue muy estable, había muy poquita gente, pero al llegar por ahí del siglo XIX, siglo XX, de repente se dispara y ven cómo la gráfica se vuelve vertical y aumenta muchísimo. Y lo que es interesante es ver cómo al mismo tiempo suben las concentraciones de CO2. En esta gráfica ven que el CO2 hace más o menos lo mismo, está estable por mucho tiempo y en tiempos recientes de repente se dispara. Igual pasa con la temperatura. Entonces, estas tres cosas para mí que dicen muy claramente, bueno, subió el CO2 y subió la temperatura porque aumentó el número de personas en el planeta. Y estas son personas que empezaron a quemar combustibles. El calentamiento global está afectando al Ártico al doble de velocidad que el resto del planeta. O sea, el Ártico se calienta más y todo lo que pasa ahí va muchísimo más rápido que en el resto del planeta, y ahorita les voy a explicar por qué. Al haber más calor y más calor en el Ártico, hay más deshielo, y ya se ha derretido una cantidad muy grande del hielo del Ártico. Pero hay otro factor que ahora ha aparecido de manera muy importante, y es el metano. Hace mucho, cuando empecé a estudiar lo del cambio climático, hace como casi 20 años, los científicos hablaban de que había la posibilidad de que se liberara metano que estaba atrapado abajo de la tierra congelada en el Ártico, que se llama permafrost o pergelisol, abajo el hielo y en el fondo marino. Que conforme fueran avanzando estos fenómenos, había esa posibilidad, que la decían así como muy remota, de que se liberara el metano, que es un gas, y el gas está atrapado en estas profundidades. Pero lo decían como algo muy terrible que podría suceder, y que pues ojalá que no sucediera, pero era simplemente ese temor. Y habían estado yendo al Ártico y habían estado viendo si salía metano o no, y hasta hace poco no se veía gran cantidad de metano. Pero en el 2011 hubo esta expedición organizada por unos rusos, Shakova y Semiletov, y otros investigadores de otros países, que fueron, ahí se les ve que están perforando para poder analizar la salida del metano, y resulta que encontraron enormes cantidades de metano que ya están saliendo en el Ártico.
Ahí se ven las burbujas que están saliendo del mar. Y ahí se ve metano que está saliendo en el hielo y que arde en el hielo. ¿Qué significa esto de que esté saliendo tanto metano? Y se dieron cuenta que había como unas columnas gigantescas de 1 kilómetro de ancho y había miles. En algunos lugares dice que había 300, pero acabo de leer un lugar donde ella habla, Jacoba, y dice, es que eran tantos que ya no podíamos saber, eran como miles de columnas de metano. ¿Qué es el metano y por qué nos preocupa tanto que esté saliendo? Es un gas que tiene un efecto invernadero, generalmente dicen que es 30 veces más potente que el CO2, pero algunos dicen que es hasta 70 veces más potente que el CO2. Y tiene un efecto de invernadero más potente que el CO2 porque los dos gases vibran con el infrarrojo, o sea, con la parte del espectro electromagnético que es donde está el calor. Estos gases vibran con ese infrarrojo y se calientan. Y por eso es que se atrapa el calor en la atmósfera. No más que el metano lo hace mucho más. El Ártico está liberando aproximadamente 1 gigatón de metano al año, que son 1.000 millones de toneladas, y en cualquier momento podría liberar 500 gigatones. Si esto sucediera, si saliera esta gran cantidad de metano todo de jalón, se duplicaría el efecto invernadero y el calentamiento global y sería catastrófico. Esto lo están diciendo algunos investigadores como Peter Wadhams de la Universidad de Cambridge, y AMEG, que es el grupo de emergencia de metano del Ártico. Ahora, para entender también por qué es tan malo el metano, otra razón es que cuando sale, CH4 es la molécula de metano, se combina con oxígeno y da como resultado CO2 y agua, pero es vapor de agua. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Significa que después de que sale el metano y hace esta reacción, terminamos con menos oxígeno, porque se chupa el oxígeno, y 2 gases de efecto invernadero, que son el CO2 y el vapor de agua. Por eso al metano le llaman gas asfixiante, porque donde está se acaba el oxígeno. Y por eso aumenta el efecto invernadero, porque acabas con otros más gases de efecto invernadero. Entonces, esto también es preocupante desde el punto de vista del oxígeno, que es algo de lo que se habla muy poco, porque yo creo que como hay tanto oxígeno, la gente piensa que, bueno, como hay mucho, no nos tenemos que preocupar por el oxígeno. Pero en verdad a mí sí me preocupa porque tenemos 2 fuentes de oxígeno únicamente en el planeta, que son como nuestros 2 pulmones, en el sentido metafórico de fabricar oxígeno. Uno son las plantas terrestres y el otro es el fitoplancton en el mar. El fitoplancton son estos microorganismos bellísimos que son verdes porque tienen cloroplastos, igual que las plantas, y hacen fotosíntesis. Y gracias a eso producen oxígeno y absorben CO2. El fitoplancton produce la mitad del oxígeno de todo el planeta y absorbe la mitad del CO2, más o menos, y las plantas es la otra mitad de producción de oxígeno y mitad de absorción de CO2. Lo preocupante es que estas 2 cosas, tanto las plantas como el fitoplancton, se están reduciendo. Las plantas ya sabemos por la tala, la urbanización, etcétera, y el fitoplancton por la contaminación del mar. Por ejemplo, los plaguicidas que echamos en la tierra van a dar a los ríos van a dar al mar, y en los deltas de los ríos donde se conectan con el mar, ahí ya está desapareciendo el plancton. Pero además, el CO2 que hay tan exagerado en la atmósfera se absorbe en el océano se acidifica, se calienta, y esto también afecta al plancton. Entonces, por muchas razones está en peligro.
En la prehistoria teníamos un 35% de oxígeno en la atmósfera, hoy ya bajó a 21% y hay ciudades en donde ya ha bajado a 15%. Si combinamos esto con lo que vimos de que el metano se chupa el oxígeno, entonces sí resulta preocupante la situación del oxígeno. Otro factor que entra en juego es lo que se llama albedo. El albedo quiere decir que en el Ártico el hielo, como es blanco, refleja la radiación solar, el sol choca contra el hielo y se hace como un espejo, lo regresa, y cuando se derrite el hielo, entonces quedan expuestas superficies oscuras como el mar, la tierra, que son más oscuros que el hielo, y ahí cuando entra la radiación solar ya no choca porque ya no hay blanco y entonces se absorbe. Es como cuando salimos a la calle cuando hay mucho sol, si traemos puesta una camisa blanca, nos sentimos más frescos porque el blanco repele el calor, y si nos ponemos ropa oscura nos acaloramos muchísimo. Es lo mismo que está pasando allá, ese es el albedo. Entonces, mientras más se derrite el hielo, hay menos albedo porque hay menos blanco que refleje el calor, hay más partes oscuras y el calor se infiltra. Y esto es un círculo vicioso porque mientras más calor entra, más se derrite el hielo, más se exponen las zonas oscuras, la tierra y el agua, y más se derrite, ¿no? Aquí está el círculo vicioso del que les estaba hablando. Arriba tenemos CO2 y vapor de agua, que son gases de efecto invernadero. Mientras más hay en la atmósfera, más efecto invernadero, más calor se acumula, más deshielo, más se derrite el hielo. Menos albedo porque hay más zonas oscuras, entra más calor en la tierra y en el agua, se derrite más el hielo, sale más metano que se está liberando por el deshielo, y el metano se convierte en CO2 y vapor de agua. Entonces, estos círculos se llaman ciclos de retroalimentación positivos o negativos. Cuando son positivos, mientras más sucede una cosa, más y más sucede, y cuando son negativos, mientras más sucede una cosa, menos sucede otra. Pero todo en la naturaleza son ciclos de este tipo. El hielo del Ártico ha ido en declive. Como ven en esa gráfica, desde 1100, 1900. Ahí pueden ver cómo estuvo bastante estable, empieza a bajar. Bueno, la raya azul es lo que había pronosticado el IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático. Pensaban que por ahí del 2100 iba a bajar ya el hielo del Ártico, pero nos sorprendió, y ya en el año 1985, algo así, empieza a bajar muy drásticamente, y en los últimos años se ha dado un bajón tremendo. Aquí vemos lo mismo, pero desde hace 1400 años, y podemos ver cómo estaba bastante estable el hielo hasta hace poco, y en esa gráfica es desde 1979 hasta la fecha. Estos picos que ven, lo que significa es que el Ártico en verano, sobre todo en septiembre, cuando ya se ha acumulado todo el calor de todo el verano, se derrite muchísimo, y entonces es donde aparece el pico para abajo. Y en invierno se recongela, ciertas partes se recongelan porque ya hace más frío, pero como ven, a pesar de ese ciclo, ha ido bajando y bajando. Entonces, ahorita el Ártico tiene muchísimo menos hielo que en 1970. Como si ven aquí, en el 2012 tuvo un bajón muy grande, y en el 13 y el 14 se recuperó, pero a pesar de esa recuperación sigue estando mucho más abajo que lo que estaba acá, ¿no?
la tendencia sigue siendo a la disminución. Entonces, esto también tiene mucho que ver con la forma en la que estamos viendo las cosas, porque en el 2011 es cuando van y ven estos, 2011 o 2013, 2011 vieron que estaba saliendo tanto metano, luego en el 13 y el 14 se recupera el hielo parcialmente y entonces la gente se pone más optimista, pero en verdad no es como para tranquilizarse tanto. Cuando se llegue a derretir completamente el Ártico, lo que se teme es que va a salir esta cantidad muy grande de metano y que se pueda llegar a lo que se llama un punto de inflexión. El punto de inflexión es donde un sistema que está estable se desordena completamente, se desequilibra y después pasa a otro estado estable, pero ya nunca puede regresar a como estaba. Es un punto de no retorno. Es algo así como si se tira una copa con vino, ya no puedes hacer que el vino regrese a la copa, ¿no? Eso es el punto de no retorno. Entonces, algunos que han estudiado las extinciones masivas en la historia pasada de la Tierra, están diciendo es que están pasando muchas cosas que se parecen a una extinción masiva llamada The Great Dying, la gran mortandad que sucedió hace 252 millones de años, donde pasaron cosas parecidas a lo de ahorita, mucho CO2 en la atmósfera, se calentó mucho la Tierra, el océano llegó a tener una temperatura de 40 grados y se extinguieron 96% de todas las especies marinas y 80% de las terrestres. Por suerte sobrevivieron los ancestros de los mamíferos, gracias a lo cual estamos aquí hoy. Pero están diciendo, como vamos, podría suceder algo parecido, ¿no? ¿Qué especies están en peligro de extinción? La gente tiende a hablar de que ay, el oso polar está en peligro, la mariposa monarca, las abejas, pero en realidad todos estamos en peligro de extinción porque ¿quién puede sobrevivir si hay 40 grados de temperatura en el mar? Ningún bicho del mar puede sobrevivir y si baja el oxígeno, si se llena de CO2 la atmósfera, sea hacia donde vamos, nadie puede sobrevivir. Entonces, todos estamos en peligro de extinción, pero eso es algo que no se habla, ¿no? Se habla de tal especie, tal especie. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, dependiendo de qué posición queramos tomar. Si nos vamos con los alarmistas que dicen ya el mes próximo va a suceder toda esta catástrofe, pues hay muy poco que hacer. Si nos vamos con los que dicen, bueno, tal vez suceda el año que entra, pues hay cosas que podemos hacer en un año y si los dioses nos prestan vida, tal vez tengamos un poco más de tiempo. Me recuerda un poco a mi abuela que decía que era atea, pero que siempre que hablaba del futuro decía, si Dios nos presta vida. Lo que están diciendo los que están en el extremo más de la alarma es que ya no tenemos tiempo de sacar CO2, de reducir nuestras emisiones de CO2, que eso es un proceso demasiado lento y que además ya como hay tanto CO2 en la atmósfera, se va a quedar ahí miles de años y el calentamiento va a seguir. Que lo que tenemos que hacer urgente es sacar CO2 de la atmósfera y enfriar el Ártico. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ya hay proyectos, gente que ha pensado, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay, por ejemplo, esto es una idea de mandar sombrillas reflejantes que hagan una especie de albedo artificial en el Ártico, reflejan el sol y esta es una muy sofisticada de un arquitecto que ganó un premio en Estados Unidos, que hace muchas cosas, pero no tienen que ser tan sofisticadas. Y otros dicen, manden lonas blancas para hacer que se refleje el sol, el calor.
Otros dicen, vamos a brillantar a las nubes, echar agua de mar a las nubes para que se hagan más brillantes y reflejen más. Todas estas ideas, esta, por ejemplo, del abrillantamiento es muy controvertida y dicen que puede salir el tiro por la culata y puede ser peligroso. O sea, hay pros y contras y hay mucha discusión de gente que dice sí, órale, hazlo, y gente que dice aguas. También hay muchos proyectos para sacar CO2 de la atmósfera, aparatos, árboles artificiales que absorben CO2. Este es un asfalto que absorbe CO2, el biochar es un carbón orgánico que también es controvertido. El principal problema con esto es, ya que sacas el CO2 de la atmósfera, ¿dónde lo metes? ¿Cómo lo guardas, ¿no? ¿Qué haces con él? Pero claro que también tenemos que reducir el uso de los combustibles fósiles, no podemos nada más hacer eso, porque si no cada vez va a haber más y el problema se agrava. Y tenemos que promover el uso de las energías alternativas, que aquí puse la solar y la hidráulica porque en Morelos tenemos tanto sol que es una lástima que no lo estemos promoviendo más. Y también podríamos sacar energía de la corriente de los ríos, tenemos ríos muy caudalosos en Morelos. Entonces, pues existen paneles para calentar el agua y existe la energía fotovoltaica, que es usar la energía del sol para fabricar nuestra propia electricidad. Con eso podríamos tener aparatos eléctricos que no contamine nada, porque va a ser con pura electricidad fabricada por nosotros, con los paneles. Podríamos instalar alumbrado público solar, que ya tenemos algo, pero sería fabuloso que pudiera hacerse a nivel estatal y nacional y mundial, porque ayudaría muchísimo. Ya hay una propuesta de instalar este alumbrado en Cuernavaca, la tenemos que apoyar. Estos son coches solares y una electrolería, para decir el equivalente de la gasolinería, donde van a cargarse. También hay ya coches eléctricos muy buenos, por desgracia muy caros todavía, pero necesitamos generar versiones baratas, como fue el Volkswagen, que quiere decir el carro del pueblo, ¿no? Necesitamos un bocho eléctrico y un bocho solar que sea accesible para todos. La tecnología solar tiene que ser para todos, y lo que me desespera mucho es que ahorita es para los ricos. Y esto yo siento que es porque la idea que tenemos es que es para ahorrar dinero, que por eso instalamos tecnología solar, es para nuestro bolsillo, y nadie piensa que no es para el bolsillo, es para la sobrevivencia. Y si logramos hacer ese cambio en nuestra mente, creo que la tecnología solar se expandería, se difundiría mucho más y se haría accesible. Porque ahorita los ricos son los que más gastan en luz y claro que son los que más les interesa la tecnología solar, y además como está tan cara, pues son los que la compran, pero tiene que haber un cambio de mentalidad que es para la sobrevivencia. Todavía hace falta mucha innovación en la tecnología solar. Por ejemplo, ya existen paneles que no llevan silicio. El silicio es la parte que eleva mucho el precio porque se necesitan altas temperaturas para hacer esos paneles. Ya hay paneles sin silicio. Se tiene que fabricar localmente para evitar su traslado. Se tienen que hacer baterías que sean más efectivas y menos contaminantes. O sea, hace falta innovación y también hace falta organizarnos de mejor manera para que sea accesible. Yo pienso, por ejemplo, si hubiera grupos de gente que quiere comprar esta tecnología, como existe para los seguros de gastos médicos, un grupo de 10 personas que quieren todos instalar energía fotovoltaica, pues que nos den facilidades de pagos. A todos les va a convenir que haya subsidios del gobierno, que haya incentivos fiscales, en fin, todo lo que se nos ocurra para que puedan bajar los costos.
Pero hay otras cosas que podemos hacer. Si usamos transporte público, cada vez que viajamos en un camión, aunque sea un trecho de nuestro camino, estamos compartiendo un motor con otras 10 o 20 o 30 personas, en vez de estar usando 10 o 20 o 30 motores. Eso ayuda muchísimo. Ya sé que es incómodo, se tarda uno un poquito más, pero es para la sobrevivencia. Otra vez, hay que cambiar de canal en la cabeza. Podemos dar y pedir aventones, podemos caminar, usar la bici. Esto todo son cosas que podemos hacer. Podemos viajar menos. Esto es una idea que nos choca porque nos fascina viajar, pero hay gente que viajan a cada rato y luego hacen reuniones internacionales donde viajan miles de personas de todo el mundo cuando podrían estarse viendo en una pantalla. Digo, yo sé que verse en persona es mucho más lindo y divertido, pero los miles y miles y miles de litros de gasolina que gasta un avión no se están tomando en cuenta con estas inmensas ganas de viajar que tenemos. Apaga la luz ayuda muchísimo, porque cada vez que apagas la luz, se apaga el generador en la planta de generación de electricidad y no funciona. Si todos apagamos la luz, pues ellos ya les quitamos su chamba, no van a tener que fabricar electricidad. Y tú crees que es un granito de arena muy chiquito, pero si miles de personas apagan la luz, dejan prendido un solo foco en su casa, pues eso ayuda muchísimo. Y luego están los grandes villanos, como esta planta carboeléctrica de Petacalco. Produce 17.700.000 toneladas de CO2 al año, además de otros gases de efecto invernadero. Y además es tan tóxica que la gente tiene cáncer ahí, los peces en el mar ya se murieron y los árboles no pueden dar fruta. O sea, es un lugar horriblemente tóxico. Entonces, estos son los grandes villanos. Hay otras 2 carboeléctricas en Coahuila. Las otras plantas generadoras de electricidad también son muy contaminantes, pero estas de carbón son las peores. Entonces Obama ya hizo un plan de energía limpio para que estas plantas se cierren para el 2030, que está demasiado lejos, pero bueno, es un comienzo y los que les guste la actividad política, pues hay que entrarle a que esto se cierre. Tenemos que restaurar los suelos y hacer agricultura orgánica, sembrar árboles y hacer un manejo sustentable de los bosques. ¿Por qué? Porque recuerden que las plantas absorben CO2. Entonces, mientras más logremos restaurar a las plantas, reforestar, sin contaminar, estaremos ayudando a esto que se llama el sumidero de carbón, que quiere decir que absorben el CO2 o secuestro de carbón. Tenemos que proteger al plancton, todo lo que podamos hacer para que no lleguen sustancias tóxicas al mar. Recuerden que todo en la tierra está interconectado, así que si usamos un plaguicida aquí, en Morelos, ese plaguicida puede llegar a uno de nuestros ríos y ese río lo va a llevar al mar y ahí va a matar al plancton. Y así igual con todas las sustancias tóxicas que usamos. Podemos dejar de comer carne de res porque las vacas emiten sus gases, llevan muchísimo metano. Entonces, dejar de comer carne de res, lo cual sí es posible, también ayuda mucho. Podemos educar, informar, hacer activismo para que otras personas estén conscientes de lo que está pasando y también empiecen a actuar. Podemos cambiar nuestro estilo de vida, lo que se llama de crecimiento. Quitarnos el rapidismo, el cochismo, la adicción al coche, el consumismo, el egoísmo y el individualismo y simplificar nuestra vida. Si dejamos de consumir, las fábricas van a dejar de fabricar cosas y van a dejar de contaminar tanto. Es también otro cambio de canal en la cabeza. El progreso se tiene que volver otra cosa diferente. Estamos como si tuviéramos un incendio en nuestra casa. En la parte de arriba de nuestra casa hay un incendio y lo estamos ignorando. Lo peor del caso es que
no estamos afuera de la casa como estas personas, estamos adentro de la casa que se está incendiando y no le estamos haciendo caso y no tenemos otra casa donde ir. Este planeta es el único que tenemos en donde vivir. O estamos como este hombre avestruz que mete la cabeza en la tierra y dice, yo no quiero saber nada, ni me cuentes. Y los que hemos estado hablando de este tema por mucho tiempo, hemos tenido la experiencia de que hablamos de este tema y la gente no quiere escuchar. Cambian el tema, se enojan, te dicen cállate, se van, todo tipo de reacciones, excepto escuchar. Me impresionó mucho, recientemente viajé en avión y me impresionó mucho que ya nadie en el avión abre la ventanilla. Todos van clavados en su lap, en su Kindle, en su película, en su mundo virtual. Ya nadie platica con el de al lado. Y si abres la ventanilla, lo que está es esto. El mundo majestuoso, increíble, bellísimo, los atardeceres, los amaneceres, el Mount Rainier. Nadie lo quiere ver. A nadie le interesa el mundo ya. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación si estamos así, con la ventana cerrada y sin querer ver? Dijo Lama Tenam, que es un maestro budista tibetano, tenemos ventanas, pero no queremos mirar. Y se refería también hacia el interior, no queremos mirar hacia adentro de nosotros tampoco. Estamos desconectados unos de otros, no pelamos al de al lado, estamos enganchados en nuestro celular, ni a los hijos, ni a la pareja. Y aquí hay un ejemplo del cual también les quiero hablar que me impresionó mucho porque es un edificio maravilloso construido en un emirato árabe llamado Abu Dhabi, se llama Capital Gate, y es un edificio que es 6 veces más inclinado que la Torre de Pisa. Y además tiene forma de ola para asemejarse a las dunas del desierto que hay allí en Abu Dhabi. Vi un documental acerca de cómo lo construyeron y fue muy impresionante porque tenían prisa y lo estaban listo para una conmemoración. Y la cantidad de los ingenieros que trabajaron en esto, la energía mental que metieron, el esfuerzo tan enorme por construir esta maravilla arquitectónica y de ingeniería. Para mí es como el monumento a la inteligencia humana, al poder humano, pero también es el monumento a la arrogancia humana y a la estupidez humana y a la ceguera. Porque si hubieran metido todo ese esfuerzo en hacer un aparato que saque CO2 del aire, que es lo que más urge en este momento para nuestra sobrevivencia, probablemente lo hubieran logrado. Todas esas personas tan inteligentes que lograron desafiar la ley de gravedad y hacer ese edificio. Entonces, ese es el problema, que nuestra energía está mal enfocada. Y ahora les voy a dar 2 ejemplos de proyectos que sí están enfocados en lo que realmente importa y es necesario hoy en día, que me gustaron mucho, pero como estos hay muchos otros ejemplos. Estos son las abuelas solares, es un proyecto de la Universidad Descalza de India, donde entrenan a las mujeres mayores, generalmente que vienen de pueblos donde no hay electricidad, para que aprendan a armar paneles solares y fabricar lámparas solares. Y lo hacen perfecto, sin ninguna educación, ni siquiera saben leer ni escribir. Luego regresan a sus pueblos e instalan la energía solar ahí. Pero además van mujeres de otras partes del mundo, aquí están unas filipinas que fueron a India, aprendieron a hacer esto y luego regresaron a su pueblo en Filipinas. Ahí se ve con su camiseta de Superman, súper orgullosa, ¿no? Hacer lo mismo. Entonces es un proyecto padrísimo que podríamos hacer aquí, que la gente de bajos ingresos aprenda a hacer esto, a fabricar lámparas solares, ayudaría muchísimo. Perdón, ya estoy haciendo deshielo del Ártico.
Y el otro proyecto que me gustó muchísimo, lo vi recientemente en una película que se llama La sal de la tierra, que habla de un maravilloso fotógrafo llamado Sebastião Salgado, brasileño. Y él estuvo viajando por todo el mundo sacando fotos maravillosas de desastres sociales, genocidios, hambrunas, fotos impactantes, gruesísimas, pero bellísimas también. Y dio vueltas al mundo muchas veces hasta que se agotó y volvió a la tierra de sus padres, a esta hacienda Bulcao, y se dio cuenta que la hacienda ya estaba totalmente, la tierra estaba totalmente degradada, se estaba muriendo, había unas cuantas vacas muertas de hambre, ya no servía para nada. Y entonces decidió restaurarla. Aquí está cómo se veía en el 2000, aquí está completamente pelona la tierra, y en el 2013 ya estaba reverdeciendo. Y luego reverdeció totalmente, pero no solo eso, sino que fue tan bueno el proyecto que todos los vecinos de la región se prendieron con la idea, se motivaron y le entraron al proyecto y acabaron restaurando 6.880 hectáreas. Y volvieron todos los animales que ya habían desaparecido, hasta pumas, jaguares, de todo, y hasta los ríos y las cascadas, en donde Sebastião jugaba de niño, volvieron. Aquí está él con su esposa Lelia, que siempre le ayudó en todos los proyectos y le entró durísimo a este proyecto. Y él dijo: tuve tiempo de ver y entender que soy tan naturaleza como una tortuga, como un árbol, como una piedra. Y cuando él entendió eso, esa conexión de él con la naturaleza, entonces enchufó su corazón con su tierra, con sus antepasados, con su familia, con sus vecinos, y logró sacar este proyecto. Al final sembraron 2,5 millones de árboles. Todos podemos hacer algo. Dice el Papa Francisco, que acaba de sacar una encíclica maravillosa, que es un verdadero tratado de ética ambiental. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todo. En otras partes dice: urge una conversación. Y me gusta mucho esto que él está diciendo, porque no está diciendo vamos a arrodillarnos y pedirle a Dios que nos rescate. Está diciendo vamos a conversar y vamos a decidir qué hacer y vamos a hacerlo juntos. Y para terminar, el Karmapa es un maravilloso maestro budista tibetano que también es súper ecologista y habla también precioso de todo lo que está pasando en el planeta, tiene una perfecta conciencia de lo que está pasando, y él dice, lo que me impactó mucho de lo que él dijo es: elijo ser optimista porque me hace bien. Y dice que la compasión sustentable, o sea, la conexión con todos los seres, pero desde enchufar del corazón, ¿no?, que les hablé de Sebastião Salgado, esto es lo único que nos va a ayudar a restaurar a la tierra. Entonces, yo hago una invitación para que elijamos el optimismo, a pesar de lo grueso que está la situación, porque es una elección consciente, es algo que sí podemos decidir. Elijamos el optimismo para que nuestro optimismo nos lleve a la acción para nuestra sobrevivencia. Muchas gracias.